noches, yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto a saber la amenaza elegante y a veces la amenaza fosforescente también. Hoy vamos a recordar con cariño, con respeto, al presidente Alan García. Mañana es 17 de abril y se cumplen 5 años de su partida. Una ausencia que en momentos como estos, en que el país se debate en el caos, en el desgobierno, en la inseguridad, en momentos como estos en que la gente nuevamente deambula por los mercados como almas en pena porque no les alcanza para el menú del día, su presencia, les guste o no, se extraña. Y cada vez es más frecuente escuchar en las reuniones sociales, en las calles, a gente que dice: ¿cómo se extraña Alan García? ¿Cuánta falta nos haría un político como Alan en este momento en el que nos hundimos en las miasmas sin remedio? No todos lo van a admitir. Todavía hay muchos detractores y muchísimos odiadores. Pero la verdad es la verdad. ¿Estaríamos en esta situación si Alan García estuviera vivo? A 5 años de su muerte, nuestro compañero Luis Alberto Gutiérrez rememora los últimos meses, los dramáticos días del final de un político que todavía hubiera podido hacer tanto por nuestro país. Adelante. Ha quedado en evidencia lo que muchos sospechábamos, ¿no? Y la única forma como impedirlo era o meterlo preso o verlo muerto. Les dijeron: no escuches a Alan García porque te puede convencer. Esa fue la mayor objeción que se me hizo. Apaga el televisor que te puede convencer. Déjese convencer, peruano. Alan sigue siendo, digo, el ausente más presente y el muerto más vital de la política peruana. Miércoles 17 de abril 2019, calle Manuel de Freire, Miraflores. Era la víspera de Semana Santa, cuando pasadas las 6 de la mañana y luego de años de persecución, intervenciones telefónicas y un ensañamiento cual tribu caníbal, el cerco criminal disfrazado de investigación judicial por parte de José Domingo Pérez y Rafael Vela contra Alan García en una cobarde pared con el IDL Reporteros de Gustavo Gorriti, dio por fin resultado. José Domingo Pérez es responsable de la petición y responsable del impedimento de salida montado sobre la patraña hecha con Gorriti. Los enemigos hicieron lo suyo. Lamentablemente no pudimos contener ese avance terrible del odio y la polarización. Hay gente que se ceba en el odio, ¿no? 5 años después de la trágica muerte de uno de los presidentes más amados y odiados de la historia, hoy, en esta crónica póstuma, Alan volverá a hablar, pero esta vez en la voz de quienes hoy recuerdan con impotencia y amargura al compañero que ya no está. ¿Cómo es la arañita? La arañita es la mano, pues te asusta, ¿no? ¿Tú le ganas, José, o él te gana a ti? Siempre me gana. No, mentira, tú me ganas a veces. Siempre me ganas porque eres tramposo. Fue realmente desgarrador, fue realmente terrible. Lloramos mucho. Si alguien me mata, me santifica, porque no hay un muerto malo, y si lo matan a uno por alguna razón es. Alan García está vivo, o al menos así lo dice la leyenda urbana, pero para contar esta historia y saber lo que realmente sucedió, tenemos que retroceder en el tiempo hasta 2018, cuando el escándalo Lavallato salpicó al expresidente a quien se le acusó de un presunto lavado de activos para favorecer a la empresa brasilera Odebrecht, adjudicándole la ejecución de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro de Lima. Este fue el inicio de una farsa con desenlace fatal. Se adujo que él era jefe de una organización criminal. Alan García era el jefe de la mafia para estos miserables, ¿no? Esta, digamos, falta de coherencia entre el impedimento de salir del país, la razón o el argumento, y finalmente la detención preliminar que se dio contra él, uno advierte pues este juego de
cuentos y mentiras que se fueron creando para conseguir lo que finalmente consiguieron, ¿no? Alan vivía en España con Roxanne Chisman, su expareja, y Federico Danton, el último de sus hijos. Sin embargo, mientras él tomaba un vuelo religiosamente mes a mes desde Madrid para llegar a declarar por los delitos que se le imputaban en Lima, José Domingo Pérez planeaba, junto a Gustavo Gorriti, estrategias canallescas para hundir a García. ¿Se acuerda que un tiempo después, se descubrió un carro que quería pasar como periodista, se estaba en la esquina de su casa chuponeando? Y ese es un tema que tiene que investigarlo el Congreso de la República. 18 de noviembre de 2018, en plenas diligencias ante la Fiscalía y ante la persecución cuyo fin, cada vez más cerca, era la humillación, el vejamen y el encierro en una cárcel, Alan pide ayuda y es Mauricio Mulder quien responde al llamado. Lo lleva de madrugada a la embajada de aquel país amigo para pedir asilo político, Tabaré Vázquez y Uruguay. Alan va a la embajada de Uruguay porque tenía una relación de amistad con el presidente de la República. Y nos llama, por lo menos a mí, llama a los otros compañeros también, a Jorge el Castillo, a Mulder, que creo que fue a la cita a la embajada, y nos dice, ya estoy en la embajada del Uruguay. Acabo de terminar una larga conversación con el presidente. Van a conceder el asilo, hay que esperar al lunes. Turgas se presentaron a la embajada del Uruguay, del IDL, ¿eh? Ahí visto a Gino Costa, ahí se produjo inclusive ese deplorable incidente de que... Lo que no contaba era que un cargamontón caviar liderado por Pedro Cateriano, seguido por el adicto a la política Daniel Olivares, harían que Tabaré se eche para atrás y deje sin efecto la promesa del asilo. El primero se tomó el trabajo de viajar hasta Montevideo para llorarle a los congresistas de izquierda que no le otorguen ninguna ayuda a García. El segundo produjo un despreciable comercial con las razones del por qué el expresidente no debería recibir el amparo charrúa. ¿Perseguido político? Hicieron una campaña muy fuerte en televisión y en radio diciendo que sería una inmoralidad que se conceda asilo político. ¿Pero es Alan García un perseguido político? No. El tiempo ha confirmado que sin duda fue un error haber pedido ayuda a Tabaré Vázquez y que hasta esta jugarreta se ha tratado posiblemente de una trampa del gobierno uruguayo para seguir acorralando a un García que ya le había confesado a su círculo más cercano que en un posible escenario de encierro la única salida que le quedaría sería la muerte. Sin embargo, lo que no todos saben es que en los días de tensión dentro de la embajada uruguaya, Alan García tuvo un primer intento de suicidio, pero falló. Cogió una pistola, pero el tiro, en lugar de la sien, fue a la mano. Carla, su hija, lo sacó de ahí y su novio médico tuvo que coserlo en la misma casa donde, un año después, tomaría la trágica decisión. El presidente se veía orillado. El plan de Pérez y Gorriti estaba dando resultado. Yo estaba conversando con el embajador y que me den solamente unos minutos para retirar a Alan García, y en ese momento hubo una detonación. Subí inmediatamente a la escalera, a la habitación que se le había asignado. Sí, estaba ensangrentado. Hay un disparo en la mano izquierda. Las circunstancias, al parecer, es por un mal manejo del arma, porque, como entiendes, un disparo en la mano izquierda. 48 horas antes de suicidarse, el 15 de abril de 2019, García Pérez llegó a Lima, procedente de España, para ser interrogado por la Fiscalía en el marco del caso Metro de Lima, sin saber que, en lugar de dirigirse a declarar, iba directo hacia una vil emboscada. Entre actos nos enteramos con Jorge del Castillo, Mulder, que le tenían preparada una celada.
El llamado lo hizo José Domingo Pérez, quien curiosamente suspendió 2 veces la diligencia, dándole el tiempo necesario a Gorriti para que éste tradujera del portugués al español los documentos extraoficiales recién llegados del gobierno brasilero que el mismo José Domingo le había filtrado, la famosa caja 2 y la supuesta coima por $100,000, que no fue más que una conferencia que García Pérez dio en Brasil. Con este expediente, el pedido de impedimento de salida contra Alan estaba listo, solo era cuestión de esperar. Y Domingo Pérez tuvo la cobardía de no ir él personalmente a la casa. Hoy, 5 años después de aquel fatídico día, y según Jaime Villanueva, ex asesor de Patricia Benavides y hoy colaborador eficaz, que Alan García era chuponeado y que tanto José Domingo como Gustavo Gorriti sabían que este estaría dispuesto a matarse al verse orillado ante una detención, que Gorriti coordinaba con 4 fiscales diferentes los pormenores del juicio a García, con Rafael Vela y con el mismo Domingo Pérez, confirmando lo que en algún momento solo fue una sospecha. Alan fue víctima de un cerco criminal perfecto, el mismo que lo llevó directo al suicidio. Lo que ha hecho el señor Villanueva es, digamos, reunir en una declaración todos los que estuvimos cerca de Alan en ese tiempo, entendimos que estaba ocurriendo, pero que nadie quiso escuchar en ese momento. Y ahora nos enteramos que había operadores políticos disfrazados de fiscales que les facilitaban las cosas a Gorriti para que Gorriti pueda armar todo esto. Y después le pasan la cuenta, ¿no? O sea, como yo te ayudé para hacerle el cerco a Alan García, ahora tú ayúdame a mí dándome tribuna mediática. En aquellos días previos a la desgracia, Alan García estaba solo. Le había exigido a Chisman que se mantuviera alejada de este ambiente hostil y que cuide a Federico Dantón. Fue decisión suya también venir a Lima a esa última diligencia. Si bien su círculo más cercano le aconsejaba que no viniese, Alan afirmaba no tener nada que temer. Los malvados, decía, no podían ganarle esta partida. Acá hubo una jugada en pared entre fiscales y el IDL. El 17 de abril, y luego de una persecución desmedida y miserable, promediando las 6 de una aciaga mañana, Alan García se quitó la vida. Cuando la DIVIAC llegó a su casa, el expresidente subió por la escalera, sacó un revólver, llamó a su amada Cookie Chisman, se despidió para siempre, se encerró en su cuarto e hizo lo que juró, se sentó en su cama y apretó el gatillo. Ese día hubiera empezado, digamos, con esta diligencia en el juzgado, en un juzgado penal. Así que a eso de las 6:30, la seguridad del presidente nos informa que había llegado la policía y la fiscalía al domicilio y que el presidente se había disparado. Y no nos olvidamos de Rosa María Palacios, que puso un Twitter, antes de que todo esto sucediera, solamente quería saber cómo se veía Alan detenido. Gente miserable. Pero yo creo que el pueblo peruano, en su gran mayoría, supo entender el mensaje de dignidad que Alan García mandó con su muerte. Que hoy sabemos que fue víctima de un cerco hecho por gente muy malvada, que quería verlo, quería desaparecerlo, quería aniquilarlo y quería exhibirlo como un trofeo. Él eso no lo permitió. Hace 5 años, Alan García se quitó la vida. Hace 5 años, el último gran político peruano murió. Hoy, sus amigos y hasta sus enemigos lloran su partida, sienten su ausencia, el suicidio de un hombre, un cerco criminal y la libertad, la razón de su acto que vivirá en la posteridad. Para nadie es un secreto la admiración que este periodista ha tenido siempre por el presidente Alan García, y me parece que jamás hemos hecho el menor esfuerzo por disimularla. Ahora que han pasado 5 años de su trágica muerte, podríamos decir que su ausencia se siente cada día más, y como dice el doctor Abanto, es el ausente más presente, es el muerto más vivo, porque
A medida que el país se precipita cada vez más hondo en el abismo, a medida que la miseria crece, el desempleo crece, la delincuencia nos hackea, las extorsiones, los secuestros, los asaltos, a medida que la educación se empobrece cada vez más, a medida que los niños del Perú tienen nuevamente récords de anemia, que la desnutrición vuelve a crecer, que el país se vuelve a convertir en un destino peligroso para los turistas, a medida en que el terrorismo, el tráfico de personas, la minería ilegal campean y toman nuestro país por asalto, y a medida en que nadie tiene el control y el país va a la deriva como un navío sin capitán, sin timón y directamente rumbo al naufragio, la figura de Alan García Pérez crece cada vez más. Y yo sé que esto que estoy diciendo a muchos los irrita y a muchos los pone de muy mal humor, pero a estas alturas me importa poco. No me importó cuando entrevistaba al presidente Alan García durante horas en otros canales y los odiadores de siempre salían a lanzar espumarajos y bilis, que es lo que mejor les sale. Pero con la serenidad que da la distancia, podemos ver nítidamente quienes lo admiramos y quienes lo detestaron, de la misma manera que no hay otro presidente como Alan García. Y me van a odiar los fujimoristas, y me van a odiar los izquierdistas, y me van a odiar los perulibristas, y me preocupa muy poco, porque lo que ocurre aquí es que una conjura de necios, una conspiración de enanos, terminó con uno de los hombres más importantes de nuestra historia republicana. Y no estoy siendo absolutamente peyorativo, sino que me quedo corto más bien. Porque cuando observamos la dimensión histórica de Alan García, lo que hizo en su segundo gobierno por el Perú, y luego vemos que cayó cercado por pequeños sujetos, por hombres diminutos, como José Domingo Pérez, un cobarde pelele que ni siquiera se atrevió a ir personalmente a enfrentar a la persona a la que había acorralado y cercado, sino que mandó a un adjunto. Hombres pequeños como Gustavo Gorriti, que a la primera que tiene que enfrentar una adversidad se disfraza de enfermo terminal y de agónico y de moribundo, y se pone el gorrito para decirnos que tiene cáncer y que viene de la quimioterapia que le respeta la barba. Es el único caso que la ciencia ha conocido. La quimioterapia arrasó con su cabellera, pero respetó la barba de Gorriti. Hombres pequeñitos, pequeñitos, como Pedro Cateriano, que vivió toda su vida a la sombra de Alan García, que dedicó su existencia a parasitar al presidente García, y ahora ha quedado reducido a ser la cabeza de un partido que recicla caviares fracasados y que seguramente va a dar vergüenza en las próximas elecciones. Hombres insignificantes y olvidables como Daniel Olivares, de quien solamente recordaremos el olor de su último troncho. Y mujeres odiadoras, lamentables, patéticas, incluso después de haberse hecho la manga gástrica. ¿Verdad, Rosa María? ¿No? Alan García detenido. Solo quería saber cómo se veía escrito. Es difícil superar ese récord de vileza, de crueldad, de ruindad. Pero ahí está y la historia lo juzgará. Mañana nosotros aquí dedicaremos todo el programa a preguntarle a nuestra querida Carla García todo lo que en los años anteriores no nos atrevimos a preguntarle sobre su papá. Es una entrevista que yo modestamente les pido que no se pierdan, porque van a saber mucho de la figura de un hombre que todavía sigue siendo para muchos de nosotros
un enigma. Luego de ir a mi mención, vamos a tener un debate, como la semana pasada, en el mismo formato que tanto criticaron, porque cuando ustedes critican lo hacemos con más ganas. Y estará con nosotros un panel integrado por el doctor Ernesto Blume, el padre Omar Sánchez, Olenka Zimmerman y Jenny Vilcatoma. Con ellos cuatro hablaremos del tema de la guerra de las fiscales Patricia Benavides y Marita Barreto. Pero antes, si quieres jugar y apostar por tu equipo favorito, juega y gana como los dioses en Olimpo.bet, la única casa de apuestas sin rollover. Regístrate y recibe 35 soles sin rollover por tu primera recarga de 10. Ya lo sabes, juega y gana en Olimpo.bet y cobra más rápido que un rayo. Gracias, Olimpo.bet. Y ahora sí, vamos a entrar en materia de nuestro debate de hoy. Claramente hay en la cancha dos equipos. El equipo de Patricia Benavides y el equipo de Marita Barreto, que se enfrentan y que cada día que pasa un suceso de primera plana va marcando, ¿no es cierto?, va anotando en ese marcador para ver quién termina ganando este partido. La salida del coronel Colchado ha significado un duro golpe para el equipo especial de Marita Barreto. Sin embargo, la batalla apenas está comenzando. Vamos a escuchar a ambas contrincantes mientras yo me traslado al set central con mis panelistas de esta noche. Adelante. No solo hay una venganza política, sino un fin político inmediato de sacarme del sistema de justicia. Todo este show mediático es la más clara expresión de la politización de la función fiscal y policial y la venganza contra quienes enfrentamos realmente al poder de turno. Pues hoy ante ustedes hago un mea culpa de haber confiado en una coordinadora que había sucumbido el apetito del poder. Una fiscal incompetente decidió investigarme. Esa es la verdad. Se me investiga sin respetar el fuero constitucional que corresponde. Segundo, se abrió la investigación contra los que resulten responsables, a pesar de que la policía tenía identificado a Jaime Villanueva Barreto. Ella ya tenía conocimiento, no es que ese día, el 25 de noviembre, es que se le haya dado por concluida de un momento a otro. Ella desde el 10 de noviembre tenía conocimiento que tenía que dejar el equipo especial de corrupción en el poder. Esas declaraciones de la fiscal Patricia Benavides corresponden al día de hoy. Son lo último que le hemos escuchado en esta batalla que no tiene cuándo terminar. Fue una conferencia de prensa en la que ella aseguró que no es peón de nadie y no se dejará pisotear. Ahora permítanme presentar a nuestros panelistas de esta noche. Empezaré por este lado, no sé si es la izquierda o la derecha de su pantalla. El doctor Ernesto Blume, constitucionalista. Bienvenido, doctor Blume. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. La doctora Jenny Vilcatoma, ex congresista. ¿Cómo estás, Jenny? Bien, gracias, Beto. Muchas gracias. El padre Omar Sánchez, sacerdote. ¿Qué tal? Se nota. ¿Qué tal, Beto? Y Olenka Zimmerman, conductora de televisión y una figura muy querida por nosotros. Gracias, Olenka, por estar con nosotros. Gracias a ti. Buenas noches. Voy a comenzar de la palabra a Jenny, porque entiendo que tiene en esta mesa la opinión más crítica frente a la figura y la actuación de la fiscal Benavides. Jenny. Buenas noches, Beto. El tiempo ha demostrado que Marita Barreto, lejos de haber coadyuvado a la verdadera persecución del delito, inobservando el Código Penal, inobservando lo que significaba el respeto a la Constitución, ha herido de nulidad una investigación que debió haber sido más bien la matriz de lo que hubiera revelado, por ejemplo, todos estos datos que el señor Jaime Villanueva ha dado. Yo sigo insistiendo que la señora Marita Barreto ha incurrido en una causal de nulidad porque cuando recibió la investigación de la fuente humana en el caso de Jaime Villanueva inicial, emitió una disposición que se llama la disposición número 11 y en ese momento determinó
pese a que en la investigación se hablaba de que los investigados eran congresistas, decidió remitir esa investigación a un fiscal provincial y no al fiscal de la Nación. Esa es una causal de nulidad que a la larga va a causar que este caso se caiga. Hubiera sido para mí muy importante y una verdadera revelación que Marita Barreto, que conocía a Jaime Villanueva y todo lo que él venía desarrollando en el tiempo, hubiera dado a conocer toda esa información que Villanueva decidió dar en otro fuero, que era el de la fiscal Delia Espinosa a nivel de la Suprema. Ahora, cuando dices esta investigación, ¿a qué investigación te refieres? A la investigación que llevó a cabo el EFICOP contra Jaime Villanueva, pero que en realidad hizo actos de investigación bajo la fachada de una investigación fiscal provincial a una fiscal suprema, que era Patricia Benavides, y a congresistas que no podían ser investigados por este equipo de fiscales provinciales. Y la otra investigación que se dio en forma posterior es la que se está desarrollando hoy ante la Fiscalía Suprema a cargo de Delia Espinosa, donde a raíz de la declaración de este mismo personaje que es Jaime Villanueva, hoy Patricia Benavides sí tiene imputaciones muy graves por las cuales están siendo investigadas. En resumen, ¿qué puedo decir? Que esa investigación inicial de Marita Barreto es nula y todo lo que se desprende de esa investigación no puede ser usado, y la Junta Nacional de Justicia ha utilizado esa información para suspenderla y ahora pretende destituirla. No hacen más que desordenar más esta investigación. Bien. Y generar causales. Ahora sí te voy a tener que interrumpir abruptamente porque son 4 invitados y normalmente en este programa yo dejo hablar a las personas, pero ahora me voy a poner un poco más chinche. Padre Sánchez, ¿cuál es su percepción de esta disputa, que no es una guerra o una batalla de 2 mujeres, sino una guerra de 2 poderes? A ver, en primer lugar, creo que la primera reflexión que hago es referente al informe que has presentado sobre el doctor Alan García. Que está todo relacionado. Todo relacionado, por supuesto. Porque es una víctima del actuar del Ministerio Público. Así es una víctima además de un Perú odiándose mutuamente, donde el odio se ha instalado en personas y que se sigue instalando en personas para destruir a otras personas, ¿no? Entonces, la primera reflexión que hago es eso. La segunda reflexión que hago es que, efectivamente, como dice Jenny, hay una nulidad en el proceso que se ha realizado. Entonces, eso no ayuda a llegar a la verdad. Y lo que estamos buscando como peruanos es conocer la verdad. Aunque sinceramente estamos cansados de tantas peleas por un lado y peleas por el otro, queremos conocer la verdad. Y si no se siguen los procesos adecuados, procesos penales, procesos legales en general, no vamos a conocer la verdad nunca. Y todo el mundo se va a escudar en que el proceso se ha hecho incorrectamente y se escudan en eso para no llegar a la verdad. Creo que eso es lo que falta en el Perú, creo que eso es lo que falta en este caso puntual. ¿Por qué no se siguió el proceso adecuado? Que el 18, en 2 días, van a tomar una decisión sobre Patricia Benavides. ¿En base a qué? A un proceso nulo desde el inicio. ¿Qué elementos de convicción hay para llegar a una verdad que queremos conocer todos? Aunque hayan muchos indicios en el camino, el inicio nulo hace que este proceso no tenga el respaldo del pueblo, no tenga el respaldo de la ciudadanía. Olenka, al inicio, cuando en este programa, porque no podemos perder de vista que la denuncia de la figura de Jaime Villanueva y de su nefasta asesoría a la Fiscalía de la Nación, la hicimos nosotros y la seguimos firmando, no nos hemos olvidado. Pero en el momento en que la hicimos pública, Olenka, el público de este programa o de este canal se dividió. Porque uno puede estar de acuerdo con una autoridad porque está, digamos, ideológicamente alineado con el sentido de sus investigaciones. Pero cuando tú observas a estas 2 mujeres, y las acabamos de ver en pantalla, Marita Barreto diciendo que la destitución o suspensión del coronel Harvey Colchado de la DIVIAC es una venganza del poder corrupto. Y cuando escuchas a Patricia diciendo, yo no soy peón de nadie, ni me dejaré pisotear, ¿por cuál de las 2 te decantas? ¿A cuál de las 2 le crees? O si tuvieras que elegir un bando, ¿por cuál de los 2 escogerías? De creer, no le creo a nadie. ¿A ninguna de las 2? A ninguna de las 2, pero yo creo que
En mi humilde opinión, yo creo que sacar a Colchado solamente hay muchas personas que se benefician, entre ellas la presidenta y a todo el equipo todo el equipo con el que él viene investigando, que son justamente a Vizcarra, Castillo, etcétera. Entonces, donde no pueden sacar a este equipo de investigación. ¿Has escuchado que... y además por una torta. Exacto, a eso iba. Es muy estúpido, ¿no? ¿Has escuchado que la razón de la separación del coronel Colchado es una torta? Es una torta. O sea, es un chiste. La presidenta podría irse por un reloj, sí, y el coronel por una torta. Por una torta. Y en todo caso, se le puede criticar, estuvo muy mal, figurete y lo que quieras, pero ¿y las investigaciones qué va a pasar? Lo primero es el Perú y saber la verdad de las cosas. Bien. Doctor Blume, yo sé que usted desde el comienzo ha defendido la institucionalidad y el cargo de Patricia Benavides. Sin embargo, lo que ha pasado con Colchado en el momento en el que estaba la DIVIAC a punto de caerle al hermano de la presidenta, que según todos los indicios es el poder en la sombra, es el nuevo asesor fantasma de este gobierno, ¿no le parece que es también una muestra de que Patricia Benavides era una fiscal más acorde o más ad hoc a los intereses del gobierno de turno? Bueno, en primer lugar, yo quería hacer un breve comentario sobre el tema de Alan García. Que nuevamente tiene que ver, íntimamente con el Ministerio Público. Yo creo que esa experiencia que hemos vivido todos los peruanos, de ver cómo un hombre se decide acabar con su vida, es una demostración de hasta dónde llega la maleficencia humana y cómo ha habido un uso y sigue habiendo abusivo y cruel de la figura de la organización criminal por muchos miembros del Ministerio Público que no sopesan que su rol debe estar impregnado de una clara conciencia constitucional, de respeto a los valores y principios constitucionales y a los derechos que la Constitución consagra que tiene todo ser humano. Nos está diciendo usted que ahora cualquier agrupación de personas, cualquier agrupación de ciudadanos es pasible de ser acusada, por supuesto, y eso lo de organización criminal. Y eso lo vemos. Ahora ya se está hablando de que los partidos políticos son también organizaciones criminales. Y con esto estamos destruyendo un derecho fundamental que tiene la sociedad y cada peruano, que es el derecho de participación política. Y que tiene en la Constitución una importancia muy grande y un artículo que dice que es nulo todo aquello que limita o restrinja el ejercicio de los derechos políticos. Y ese es otro debate que podríamos tener en alguna ocasión, mi querido Beto. Entonces, yo creo que la experiencia del suicidio de Alan García demuestra hasta dónde ha llegado esta bajeza humana, que está lamentablemente metida también en el Ministerio Público, y hay que decirlo con toda severidad. Pero es una bajeza que tiene que ver con la eficacia de las campañas de cancelación, de linchamiento mediático, ¿no?, de satanización de personas que no piensan igual que uno. Exactamente, porque estamos entrando pues en un enfrentamiento en grupos sociales en el Perú suicida, porque es gente que se cree dueña de la verdad, que está ideologizada y lo único que sostiene es un punto de vista, y quien discrepa no merece respeto, consideración, cambio de ideas alturados. Lo que merece es simplemente el rechazo y, si es posible, el aniquilamiento político, ¿no? Entonces creo que eso es ciertamente preocupante. Yo lamento que el Ministerio Público de mi patria esté infestado de este cáncer de enfrentamiento, de desencuentros, de falta de solidaridad y de conocimiento constitucional. Y creo que ahí hay una responsabilidad colectiva del Ministerio Público. Ahí no se salva nadie, porque unos por acción y otros por omisión han pecado y han permitido los fiscales de todos los niveles que se llegue a este nivel de descomposición.
oposición. Entonces creo que esto queda claro. Ahora, respecto al caso del coronel Colchado, yo no me atrevo a hacer como abogado, como hombre de derecho, hacer una afirmación que es en el fondo una conjetura. Creo que deben haber existido elementos que llevan a la decisión de haberlo apartado. La razón no es la torta, entonces. No lo sé. Hay que ir al expediente, hay que ver la imputación, hay que ver el elemento probatorio y hay que considerar, eso sí, y siempre lo digo, que toda persona es considerada inocente mientras no se prueba judicialmente su responsabilidad y que toda investigación se hace bajo esa presunción. Entonces, el mover a un oficial de alto cargo y sobre todo de responsabilidad muy concreta en un momento coyuntural es delicado. Y habría que ver qué hubo detrás si es que no hay realmente una imputación seria, acreditada e indubitable. Bien, Jenny, cuando nosotros hicimos la denuncia que no fue contra Patricia Benavides, sino fue contra Jaime Villanueva, cuando sacamos a flote quién era este personaje y mostramos con pruebas de quién se trataba, con quiénes se comunicaba, con quiénes negociaba, tú estabas en el programa, me acuerdo perfectamente porque tú nos felicitaste por la denuncia periodística. Pero luego tuve la sensación de que te decantaste por defender a Patricia Benavides. Hoy no tengo claro si estás en el Team Patricia, en el Team Marita o en ninguno de los dos. Estoy a favor del Ministerio Público. Como ex integrante, como ex fiscal anticorrupción y que pude enfrentar organizaciones criminales verdaderas a nivel nacional, yo estoy a favor del Ministerio Público. O de lo que queda de él. O lo que queda de él, precisamente con la esperanza de que esta institución tutelar sea rescatada, porque los fiscales supremos en este momento todos están cuestionados. Y si bien es cierto, tú revelaste solamente la punta del iceberg en aquella noche, que nadie podía imaginar en qué iba a terminar en relación a Jaime Villanueva. Terminó en un linchamiento. Terminó en un linchamiento, pero mira que claro, pero ¿sabes por qué sucedió eso, Beto? En realidad Marita tenía una gran investigación, pero no quiso tocar a Gorriti, no quiso recoger la declaración en relación al cerco, en relación a las vinculaciones a Pablo Sánchez, en relación a Rafael Vela, en relación a cómo prácticamente el verdadero fiscal de la nación en el tiempo ha sido Gorriti. Esa selección que hizo Marita Barreto de solamente ofrecer 3 temas, Defensor del Pueblo, Zoraida Ábalos y la Junta Nacional de Justicia, soslayando todo lo que ella sabía que Jaime Villanueva conocía, porque era un accionar que tenía durante años con casi todos los fiscales de la nación. Sí. Ellos eran sus amigos, sabían lo que ellos hacían. Entonces, no se conocía en ese momento. Pero en este momento, a tu pregunta, yo defiendo al representante, digamos, al Ministerio Público como institución. He cuestionado a Marita Barreto en el momento en el que pude revisar documentos y darme cuenta que ella estaba inobservando la Constitución y el Código Procesal Penal. Entonces, un fiscal no se puede permitir esas inobservancias porque todo lo que hace deviene nulo. Tengo una pregunta puntual para darle la palabra al padre Omar, que hace rato quiere participar. Claro, bueno, está bien. ¿En algún momento has denunciado a Patricia Benavides, siendo fiscal de la Nación, en defensa de algún o alguna congresista? Sí, ¿A quién? De forma posterior. A la congresista María Cordero Yontay. ¿Tú defendías a la congresista Cordero Yontay? La congresista me buscó para elaborar una denuncia porque con las revelaciones de Jaime Villanueva... Pero Cordero Yontay es la de vamos al cajero. La congresista Yontay... ¿Mocha sueldo? Fue moneda de cambio, según Jaime Villanueva, entre Fuerza Popular, Keiko Fujimori, Marta Moyano y la señora Patricia Benavides. Entonces, lo que quería... ¿Qué significa moneda de cambio? En la declaración de Jaime Villanueva hay un dato muy importante, Beto, en el cual revela que habría habido un acercamiento que él mismo propició entre Fuerza Popular a través de Cordero. Moyano, ante la congresista Marta Moyano, y con Fuerza Popular. ¿Qué dice Jaime Villanueva propiamente? Que existieron intercambio de favores entre Patricia Benavides
Keiko Fujimori, Fuerza Popular, a través de Marta Moyano, para que por un lado se retire al señor Domingo Pérez y al señor Vela de la investigación, y por otro lado para que se hagan todas las gestiones para que la Junta Nacional de Justicia sea retirado de su cargo. ¿Cómo sabes tú esto? ¿Te consta? Eso está en la declaración de Jaime Villanueva textualmente y de manera en este detallada. extremo Entonces, le creemos a Jaime Villanueva. En esos dos puntos... Te pregunto si tú le crees, porque a Jaime Villanueva se le cree selectivamente según nos conviene o no. La investigación inicial, como lo he referido, es nula. La declaración que él ha dado ante la fiscal Delia Espinosa goza de todas las formalidades y los datos tan importantes que han dado merecen una investigación. Y lo que se ha hecho en este caso es hacer la denuncia respectiva para que sea la fiscal Delia Espinosa, que ahora es la competente, haga la investigación. ¿Qué quiere decir, Beto? Que mi posición no es ni por Patricia Benavides ni por Marita Barreto, es por la institución y por el Ministerio Público. Y aquellos datos o hechos graves que se están conociendo a través de Jaime Villanueva, por ejemplo, el tema del cerco contra el señor presidente Alan García, que yo tengo datos muy importantes que vengo aportando y que en el tiempo se están corroborando precisamente con la declaración de Jaime Villanueva, merecen ser investigados. Lo que pasa, Jenny, es que es necesario tomar partido en un momento en el cual no se puede ser hincha de la U y de la Alianza al mismo tiempo. Es que no se trata de ese tipo de pasiones en este caso. No, pero se trata de temas mucho más importantes, porque cuando uno le pregunta a un político, y seguramente te lo han preguntado a ti, ¿eres de izquierda o de derecha? ¿Qué cosas responden? De centro. De centro. Yo soy, claro. No soy yo ni de ninguna de las tres. Olenka de ninguna de las tres. Es que cuando tú, No, yo soy libertaria. Libertaria. Mira. Padre, ¿y usted? De derecha. Cristiano. Derecha ¿Usted cristiana. es de derecha? Sí. De derecha. Señor. Yo soy social cristiano en una línea de derecha, ¿sí? Sin embargo, no tiene problemas de trabajar con Dina Boluarte. Y yo no trabajo con Dina Boluarte. Pero ha trabajado para comisiones del gobierno. Yo he presidido una comisión de constitucionalistas de muchos ¿Han sectores. asesorado al gobierno de Dina Boluarte? Hemos asesorado en algunas consultas al Estado peruano. Y representado por la señora Dina Boluarte en este momento. Bueno, pero ha sido al Estado, no ha sido a ella. No hemos sido asesores personales de ella. Ok. En ningún momento. Está bien, es una buena tingencia. Padre, hace rato quería usted interrumpir a Jenny. Más que a Jenny la primera pregunta que yo me hago es ¿por qué el señor Gorriti tiene tanto poder en el Perú? Pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué aparece por todo lado siendo un periodista? Pues. Claro, pero tiene demasiado poder en el Perú. ¿Por qué Marita Barreto le tiene tanto miedo a Gustavo Gorriti? Y no lo toca, ¿no? No lo toca. No lo toca, nunca lo tocó ni hasta ¿Por qué le tiene tanto miedo? ¿Por qué aparece en todo lado? En el tema de Alan García aparece igual. Yo diría que la respuesta a esa pregunta es porque hemos dejado que un sector ideologizado de peruanos haya avanzado y se haya infiltrado en instituciones, en grupos, en el Estado, pero además, en muchos sitios, y han tomado fuerza y poder. Pero además, doctor, creo que no hay una decisión política por terminar con esto. Al contrario, lo están alimentando. Es lo que pasa con el problema de la seguridad en el Perú. No hay una decisión política para terminar con la inseguridad en el Perú. ¿Por qué? Porque el poder está vinculado con la delincuencia. De alguna manera hay gente a nivel poderosa que está vinculada con la delincuencia y no quiere acabar con la delincuencia. Cuando hay los recursos, las posibilidades, los métodos, los sistemas... Y no se nota un ejercicio de autoridad auténtico. A ver, absoluto, pero no nos vayamos a la seguridad ciudadana porque nos vamos a otro tema. Pero empezamos comentando el reportaje de Alan García, y yo creo que el tema de la trágica muerte de Alan García nos permite sí tomar partido en función de un personaje que hoy está en las primeras planas, que es el coronel Harvey Colchado. Todos tenemos opiniones diversas sobre si estuvo bien que lo saquen o no estuvo bien, que es una cuestión que solo compete a la institución policial, pero lo cierto es que Harvey Colchado, que ha tenido papel muy importante en diversas investigaciones que han terminado con varios políticos corruptos en la cárcel, también es verdad que tuvo un papel protagónico en el caso de Alan García, doctor Blume. Es verdad. Entonces, ¿estamos a favor de Colchado o estamos en contra o todo lo contrario? Yo en lo particular, digamos, saliéndome un poco del aspecto netamente jurídico, observo que esta persona
tiene un nivel de protagonismo que no es compatible con el cargo que desempeña. Y me fijo en un detalle. Yo creo que un oficial tiene que ser muy consciente y actuar con mucha razonabilidad y proporcionalidad en sus actos. El hecho de que haya ido a la puerta de la presidenta y no haya tenido el sano criterio y el juicio más simple y lógico de esperar y haya dispuesto que rompan la puerta, me parece que es un exceso de protagonismo. Porque se trataba de la presidenta de la República. Porque no la señora Dina Boluarte, sino porque se trataba de la vivienda en donde habitaba quien ejercía la presidencia de la República, y yo creo que un oficial de esa envergadura, cuando le dicen espere unos minutos, no puede ir a hacer un espectáculo que lo que protagoniza es un hecho que da la vuelta al mundo, en donde él es una estrella, entre comillas. Entonces, eso a mí realmente no me gusta. Y creo que lo mismo se ha producido en el caso de Alan García, en donde él estuvo detrás de todo esto. Entonces, yo creo que ahí hay puntos de cuestionamiento que a mí me hacen dudar de su profesionalismo y objetividad. Lo que pasa es que yo creo que, como te dije por chat, es difícil resistirse a las luces y a las cámaras, ¿no? Tiene un atractivo particular hasta para los curas. Lo digo en general, ¿eh? Lo digo en general. Entonces creo que en este caso él le ha ganado el afán. Yo diría, ¿Cómo hay justicia divina? ¿Cómo hay justicia divina? Pero ¿quién elimina ahora? Yo quería acotar ahí algo. La sensualidad del poder envilece a los espíritus pobres. Bien, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, la primera opción de uso de la palabra la tiene Olenka Zimmerman, que de acuerdo a los porcentajes es la que menos palabras ha pronunciado hasta el momento. Con Olenka y con el resto del panel regresamos luego de la pausa. Aquí nunca mezclamos papas con camotes. Tomamos el rábano por las hojas. Y aunque a veces hablamos ajos y cebollas, siempre tenemos la sartén por el mango. Si acaso tienes anticuchos, nos importa 3 pepinos. Veto a saber, bueno es culantro, pero no tanto.